Hola, mi nombre es Luis Diego Pinedo Olmedo, estudio en Quinal y en este video les enseñaré cómo elaborar la práctica número 5 de taller. En la serie 1 nos dice: a continuación se le presenta el circuito de la fuente de voltaje ajustable y la fuente de voltaje fija. Captúrelo y simúlelo en el software Proteus y responda a las siguientes preguntas. Aquí nos dan los circuitos para la fuente de voltaje regulable, el circuito número 1 y el circuito número 2, que el circuito número 2 va conectado al circuito número 1, y para la fuente de voltaje fija nos dan el circuito número 3, que este también iría conectado al circuito número 1. Todo esto lo tenemos que armar en Proteus y nos quedaría de esta forma: fuente de voltaje regulable y fuente de voltaje fija. Ahora en el inciso A nos dice: para la fuente de voltaje ajustable, identifique dónde se encuentran las etapas de transformador, rectificador, filtro y regulador. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje regulable o ajustable. Aquí podemos observar las etapas de transformador, la etapa de rectificador, que consiste de puente de diodos, la etapa de filtro, que consiste de capacitores, y la etapa de regulador, que consiste de un regulador de voltaje LM317T. Y aquí colocamos ya bien identificadas las etapas: transformador, rectificador, filtro y regulador. Ahora en el inciso B nos dice: conecte el osciloscopio y muestre las siguientes señales. Tome captura y pegar en este documento. Aquí tenemos ya nuestro circuito con los osciloscopios conectados a la salida de cada fase, solo que en la fase del transformador lo conectamos también a la entrada. Al iniciar la simulación podemos observar la primera fase, que es de transformador, donde vemos que la onda de color amarilla, que es la onda de los 170 voltios que están entrando, y de color azul los 18 voltios que están saliendo. Ahora la siguiente fase es la de rectificador, que esta es la onda que nos muestra, pero en los ejercicios anteriores sabemos que el puente de Dios es un rectificador de onda completa, generando así picos solo positivos, pero Proteo no es capaz de capturar esta onda. En la siguiente fase vemos la del filtro, donde entran los capacitores, que es esta la onda que nos muestra. Y de último, que es la fase regulador, que nos muestra ya la onda final. Ahora colocamos aquí las capturas en el documento: el voltaje de entrada de color amarillo, el voltaje de salida de color azul, el voltaje rectificado, el voltaje filtrado y el voltaje final. Ahora en el inciso C nos dice: ¿cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtienen al variar el potenciómetro RV1 en el circuito 2? Ahora en nuestro circuito 2 el potenciómetro lo colocaremos en 100 y podemos observar el voltaje máximo, que es de 21.9 voltios, y al colocarlo en 0 vemos el voltaje mínimo, que es de 1.26 voltios. Ahora en el documento colocamos los datos y capturas: voltaje máximo 21.9 voltios, voltaje mínimo 1.26 voltios. Y por último en el inciso D nos dice: si cambia el regulador de voltaje 7812 por el regulador de voltaje 7809, ¿qué voltaje de salida se observa en el segundo voltímetro del circuito 3? Como podemos ver, en el circuito 3 de primero nos daban el regulador de voltaje 7812, pero nos pide que lo cambiemos por el 7809. Aquí está el regulador de voltaje 7809. Iniciamos la simulación y vemos que el voltaje de salida es de 9.01 voltios. Colocamos la captura y los datos en el documento y nos quedaría que el voltaje de salida es de 9.01 voltios. Bueno, y esto fue todo por la práctica número 5, donde vimos el funcionamiento de la fuente de voltaje regulable y la fuente de voltaje fija. Gracias.